Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén. Quiero compartir con ustedes un salmo, y es el Salmo número 1. Quiero invitarlos a ir ahí. Vamos a enfocarnos principalmente en este salmo. Es de mucha bendición. Nosotros tenemos una célula con hermana Rosalía y pues los hermanos votaron, ¿verdad? Porque querían estudiar y ver el libro de Salmos, ¿verdad? Y ha sido de mucha bendición, la verdad. Y hay muchas cosas que uno a veces pasa por alto, pero la verdad, la palabra del Señor es tan profunda y tan rica que cada vez nos edifica, nos restaura, nos levanta, nos abre el entendimiento cada vez más. Amén. Y quiero invitarlos a ir al Salmo 1 y este tiene como título el contraste entre el justo y los impíos, ¿verdad? Y no es un contraste más que es la descripción de quién es Cristo, ¿verdad? Cristo es el justo, ¿verdad? Y vamos a ir estudiando conforme vamos leyendo los versículos, y quiero llevarlos a leer los primeros versículos donde dice así. Yo lo voy a leer en la versión de Biblia Las Américas. Me pareció muy interesante esta versión y voy a leérselos. Y dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Así que aquí empieza el contraste, ¿verdad? Y dice que el hombre es doblemente dichoso o doblemente feliz, por así decirlo. El hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Entonces podemos ver que hay un camino como descendente, ¿verdad? El hombre es bienaventurado por no andar en el camino de los impíos, y aún más si no se detiene en el camino de los pecadores, y más aún es bienaventurado si no se sienta en la silla de los escarnecedores, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí que es bienaventurado el que no anda por esos caminos, el que no se detiene y el que no se sienta. ¿Y quiénes son los impíos? Para ver un poco quiénes son los impíos, vamos a ver quién es el piadoso, lo contrario, ¿verdad? Y dice que el piadoso, dice en el contexto bíblico, es la devoción, es una reverencia y un temor a Dios que se refleja en una vida práctica conforme a su carácter y su voluntad. Este es el piadoso, ¿verdad? Es lo contrario al impío. Ahora nosotros estamos hablando de los impíos. ¿Quién es el impío? La Biblia dice que los impíos son aquellos que están separados de Dios. La impiedad es la condición de estar contaminado por el pecado. Ser impío es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios, oponerse activamente a Dios en desobediencia o tener un desprecio irreverente por Dios. Judas se refiere a los falsos maestros como impíos. Su descripción contiene estas características de impiedad: pervierten la gracia de Dios en una licencia para la inmoralidad y niegan a Jesucristo como el único soberano y Señor. Más adelante, Judas menciona los actos impíos de los malvados y las palabras desafiantes que los impíos hablan contra Dios. Ver los versículos 15. Los impíos también se caracterizan por ser murmuradores y calumniadores, que siguen egoístamente sus propios malos deseos, se jactan y adulan. Los impíos se burlan de la verdad de Dios. Así que bienaventurado es el hombre que no está en estos caminos, que no transita estos caminos, ¿verdad?
Y, pero como un pequeño recordatorio, por así decirlo, ¿verdad? De una manera sorprendente, Jesús se sacrificó por los impíos. Romanos 5, 6, versículos 6 y 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por consiguiente, por la gracia de Dios somos bienaventurados, porque no seguimos el consejo de los que se rebelan en contra de la voluntad de Dios, sino que en el poder del Espíritu Santo somos transformados a la imagen de Jesucristo, que es quien vive haciendo siempre la voluntad del Padre, tanto que es su bebida y su comida. Entonces, en nuestra impiedad Cristo murió por nosotros, amén. Pero ahora en Cristo Jesús somos bienaventurados porque nosotros ya no andamos en el camino de los impíos, que son aquellos que andan en contra de la voluntad del Señor, amén. Como un ejemplo, 2 de Pedro 2:6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Así que ese es un ejemplo, ¿verdad?, de los que continúan en ese camino. Pero nosotros, dice su palabra, que somos, ¿qué? Bienaventurados, porque ya no transitamos por ahí. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? La gracia del Señor. Amén. Ahora dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. ¿Quién es el pecador? Dice, el pecado es culpa, es iniquidad, es maldad, es ofensa y es transgresión. Cualquier acción que viola la ley de Dios no es solo una acción incorrecta, sino una actitud de rebelión que cuestiona la autoridad de Dios y su bondad. La ley de Dios muestra su estándar de santidad. Transgredirla es pecar. El pecado original ha corrompido la naturaleza humana, inclinándola a esta desobediencia. La transgresión implica una falta de amor hacia Dios y el prójimo, siendo lo contrario de la vida según el Espíritu. Jesús vino para quitar los pecados y a través de su gracia se ofrece perdón y transformación, ya que la ley fue dada para detectar el pecado y condena al que practica el pecado, pero no salva, porque la salvación no es por obras de la ley, sino por la gracia de Dios. Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Como nueva criatura en Cristo Jesús, nosotros no solo no caminamos por la senda de los pecadores, no nos detenemos transgrediendo la ley de Dios, sino como dice el Salmo número 1, nos deleitamos en ella. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con el Señor en gran manera. Vemos el mismo ejemplo, ¿verdad? Dice, todos estábamos bajo pecado. Lo veíamos ayer, ¿verdad? Diciendo el apóstol Pablo, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Todos hemos sido declarados culpables, ¿verdad? Que estamos bajo el pecado. Tanto judíos como griegos, ¿verdad? Estamos bajo pecados. Y no es de tomarse esto a la ligera, ya que el pecado nos tenía esclavizados, alejados de nuestro Creador, enemistados, pero gracias a su amor inagotable envió a su Hijo aún cuando estábamos en delitos y pecados. Así que damos gracias al Señor porque nuevamente, ¿verdad? Él es el que nos viene a buscar, ¿verdad? Aún cuando éramos contrarios a su voluntad, aún cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, aún cuando nosotros vivíamos en impiedad, Él vino por nosotros. Amén. Ahora vamos a ver quién es el escarnecedor, ¿verdad? Entonces dice su palabra que es bienaventurado el que no anda en el camino de los impíos, ¿verdad? Pero más bienaventurado es el que no se detiene en el camino de los pecadores. Pero ahora vemos que es más bienaventurado el que no se sienta, dice, no se sienta con los escarnecedores, ¿verdad? Dice, ¿quién es el escarnecedor? Es alguien lleno de orgullo y soberbia que se burla activamente de la fe, de Dios y de la reprensión. Rechazando la sabiduría, se caracteriza por su desprecio hacia la corrección y la verdad,
posicionándose como enemigos de la sabiduría divina y de quienes siguen la ley de Dios. Algunos ejemplos de quiénes son estos escarnecedores lo vemos, como un ejemplo, 2 de Pedro 3, versículo 3 al 4, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces muchas personas hoy dicen: ¿por qué van a la iglesia, verdad? ¿Qué van a buscar? ¿Cuál es el cambio que buscan, verdad? ¿Dónde está Jesús? Ya van 2000 y algo de años, y ¿dónde está su advenimiento, verdad? ¿Cuál es lo que ustedes esperan? ¿Dónde está el cambio? Estamos mejores nosotros aquí, ¿verdad? Son los escarnecedores, son los que se burlan de las promesas de Dios en su palabra, ¿verdad? Todo lo que es contrario al Señor. Algunos otros ejemplos los podemos encontrar como en Lucas 23, y dice así: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos, ¿verdad? Entonces nosotros somos bienaventurados porque nosotros no nos sentamos con estas personas que se burlan de la obra de Cristo. Amén. Entonces somos bienaventurados, ¿verdad? Porque el Señor ha abierto nuestro entendimiento, porque la palabra del Señor nos dice que lo que Jesucristo hizo fue por amor a nosotros. Amén. Nos ha transformado, la gracia del Señor nos ha cambiado, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, ¿verdad? Porque qué fácil es sentarse, escuchar una mala conversación y sentarme ahí y hablar. No, pues ¿para qué voy a la iglesia? ¿Verdad? Yo sigo igual, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que, si fue Dios, por qué murió? ¿Verdad? Son cosas como muchas veces en la ignorancia, ¿verdad? Por eso Jesucristo también hace la oración. Y Él dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que están diciendo. Perdónalos, Padre. Pero a pesar de eso lo escarnecían, se burlaban de Él, ¿verdad? Y podemos ver otro ejemplo también en Marcos 5:38, y dice: fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Amén. Vemos que estos escarnecedores siempre están ahí, burlándose de lo que Dios hace, ¿verdad? Siempre en la ignorancia, ¿verdad? Siempre en la ignorancia viven burlándose de lo que nosotros hacemos, de lo que Cristo ha hecho, de su obra, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos: bueno, nosotros vamos a poner a Dios en primer lugar antes de tomar cualquier decisión, antes de dar cualquier paso, ¿verdad? Y dicen: ¿por qué? ¿Por qué? Solo hazlo, ¿verdad? Solo hazlo. No, hay un temor reverente, ¿verdad? Pues su misma palabra dice, ¿verdad?, que los que no creen en el Evangelio de Dios es una locura. Es como que dice: ¿cómo así que alguien va a venir a salvarme? ¿A salvarme de qué? ¿Verdad? Pues en nuestra ignorancia muchas veces pensábamos que estábamos bien, ¿verdad? Pues no matamos, no robamos, no ofendemos, no nos metemos con nadie, decimos, ¿verdad? Al contrario, ayudamos a alguien, ¿verdad? Entonces en la ignorancia, ¿verdad?, decimos: es una locura, ¿verdad? Y se burlan de eso.
Pero para nosotros no, para nosotros es poder de Dios para salvación, amén. Entonces siempre los escarnecedores siempre están presentes, pero ¿qué dice su palabra? Nosotros somos bienaventurados, doblemente dichosos, amén. ¿Por qué? Porque no andamos más en esos caminos, porque no nos detenemos. ¿Por qué? Porque también no nos sentamos con ellos, porque no somos partícipes de las burlas hacia nuestro Señor, amén. Así dice los justos, dice, serán como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prosperará. Amén. El deleite bíblico es el máximo gozo, satisfacción y placer espiritual encontrado en Dios y su voluntad, superando el simple agrado emocional. Implica rendir el corazón, volverse blando o maleable, alineado a los deseos propios con los de Cristo, siendo una postura de adoración, confianza y valor profundo hacia Dios. Así que el deleitarnos en la palabra del Señor, como bien lo decía nuestro hermano Javier al inicio, ¿verdad? Que la palabra del Señor, cuando la escuchamos, es para ponerla por obra, ¿verdad? Es nuestra manera de vivir como cristianos, como hijos de Dios, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Muchas veces tenemos deseos, ¿verdad? Pero esos deseos tienen que ir a la Escritura, ¿verdad? Y ver si están de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad? Por eso dice que es bienaventurado el hombre, ¿verdad? Que se deleita en la ley del Señor. ¿Por qué? Porque lleva sus deseos, ¿verdad? Sus convicciones, los lleva a la palabra. Dice, Señor, es tu voluntad, ¿verdad? Y entonces te deleitas en Él. Si es su voluntad, tú dices, amén, vamos a seguir adelante. Pero si no, ¿verdad? Ese deseo de la carne tiene que morir. Dice que todo lo que es del Espíritu, ¿verdad? Es agradable al Señor. Pero todo lo que procede de la carne es contrario a Él, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros aún vivimos en la debilidad de la carne y muchas veces la carne quiere gobernar y surgen deseos, surgen acciones, ¿verdad? Pero que en realidad son en contra de la voluntad del Señor. Pero dice que nosotros somos dichosos, ¿verdad? Somos bienaventurados al llevar, ¿verdad? Y escudriñar la palabra del Señor y decir, Señor, esto es conforme a tu voluntad o no, ¿verdad? Y nos deleitamos en eso, ¿verdad? Nos deleitamos en eso al saber que nosotros vamos y estamos caminando conforme a la voluntad del Señor. Y por obvias razones dice que al nosotros llevar lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras acciones, al llevarlos a la palabra del Señor y miramos que están de acuerdo a la voluntad del Señor, dice que todo va a prosperar. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor. Porque es la voluntad del Señor, si no, no. En la Biblia también muchas veces nos pone ejemplos, ¿verdad? Que muchas veces nosotros hacemos peticiones aquí, allá, pero muchas veces dice su palabra que no la recibimos porque no son conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y todas las peticiones que nosotros pongamos tienen que venir conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para que sean prosperadas. Y siempre que nosotros vamos a la palabra del Señor, siempre encontramos esa confianza y nos lleva a esa obediencia y nos lleva a deleitarnos en la palabra del Señor. Y solo como recordatorios les voy a leer algunos versículos que están en la palabra del Señor y que nos enseñan a deleitarnos en su palabra, ¿verdad? A renovar nuestras fuerzas. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel sale a la guerra y está el rey Saúl y su ejército, ¿verdad? Y está su hijo Jonatán. Y dice que Jonatán viene y se aparta y va a pelear contra un grupo de enemigos y el ejército se queda con el rey Saúl y luego el rey Saúl dice que hace un juramento, ¿verdad? Y dice, no vamos a comer nada hasta que hayamos destruido a los enemigos, pero su hijo Jonatán no estaba ahí. Y dice que entraron en un bosque y dice que Jonatán dice que vio un panal, ¿verdad?
vio un panal y dice que destilaba, ¿verdad? Y pues estaban en guerra y no habían comido. Y él no había estado ahí cuando su padre pues dijo que había juramentado a los hombres, ¿verdad? No comer nada. Y dice que él extendió una varita y comió. Dice que al instante, dice que sus ojos se abrieron, recobró fuerzas, ¿verdad? Pero dice que él no estaba ahí cuando después hubo un gran problema por eso, porque lo querían matar, porque estaban bajo juramento. Pero luego el pueblo le dijo, no, ¿cómo lo vas a matar si él nos ha dado una gran victoria el día de hoy, ¿verdad? Pero ¿a qué viene esto? A que la palabra del Señor dice que es una delicia, es como miel al paladar, ¿verdad? Cuando tú la pruebas, cuando tú vienes a la palabra del Señor, te abre el entendimiento, te abre tus ojos, te renueva las fuerzas, te da más fuerzas para seguir. Y Jonatán le dice, ¿cómo es que mi padre hizo esto? Si nosotros ya hubiéramos comido, ya desde hace tiempo hubiéramos derrotado a nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces esa es la importancia, ¿verdad? De venir a la palabra del Señor y no solo leerla, sino deleitarnos en ella y que nos lleve en una obediencia a ella. Entonces, algunos versículos, ¿verdad? Que vienen y reconfortan nuestra alma, que vienen y nos hacen confiar en el Señor. Y dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Nahum 1:7. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 2 Corintios 3, del 4 al 6. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Salmo 18:2. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, del 5 al 6. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Segunda de Samuel 22:31. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Salmo 13, 5 al 6. Hay unos pequeños bocados de miel, ¿verdad? Para cada uno. Y dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Proverbios 35. Dice, al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Proverbios 3, 24 al 26. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Dice, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Y dice, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Juan 3:6. Y como último, dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Así que es imposible no deleitarse en la palabra del Señor. Es imposible de verdad no deleitarse, no renovar fuerzas, no sentirse con un espíritu el cual
nada lo detiene, porque como dice su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros ya no andamos por las sendas, ¿verdad?, que son contrarias a la voluntad del Señor. Ya no vivimos impíamente, ya no nos burlamos de la palabra del Señor ni de lo que su palabra dice, ¿verdad? Al contrario, nosotros nos deleitamos en ella. Nosotros vivimos en obediencia y en deleite a la palabra del Señor, por lo cual y por consiguiente dice que todo lo que hagamos va a prosperar. Nuestras hojas van a estar siempre, siempre verdes, ¿verdad? Vamos a tener fruto a nuestro tiempo, ¿verdad? Y eso que dice que vamos a tener fruto para compartir. Vamos a tener hojas verdes, ¿para qué? Para que los que vengan se refugien en nosotros, ¿verdad? Porque van a ver que todo lo que nosotros, ¿verdad?, va a prosperar. ¿Por qué? Porque nuestro deleite es la palabra del Señor. Es nuestra delicia, es nuestra meditación, es donde nosotros somos moldeados a su voluntad. Amén. Así que cuando la Biblia se vuelve en deleite y no en un instrumento para ganar debates teológicos, cuando confías en que la palabra de Dios es limpia y digna de confianza, donde moldea la forma de pensar, donde muere tu voluntad y la del Señor es prosperada, y te deleitas en ella, entendiendo que los caminos y pensamientos de Dios son más grandes de lo que pedimos y pensamos, donde conocemos su amor revelado por medio de Cristo, pero donde también conocemos su voluntad, su guianza, donde encontramos refugio en tiempo de enfermedad, de tristeza, de agonía. Y su palabra dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová, que aún he de alabarle. Donde su palabra quebranta los corazones endurecidos. Es la palabra que renueva nuestros pensamientos, la que nos guarda y santifica. Es por eso que es nuestro deleite como nuevas criaturas en Cristo Jesús. La palabra de Dios es vivir en la perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, es vivir a Cristo. Recordemos que Cristo nos vino a rescatar de nuestra vana manera de vivir, heredada por nuestros padres, que era contraria a la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo inicia su predicación diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y ese reino es su voluntad establecida. Así como es obedecida su voluntad en los cielos, sea obedecida también en la tierra. Por lo cual, deleítate en la ley de Jehová, donde conoces su voluntad, y por la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo, el cual nos capacita y empodera para vivir en su buena, agradable y perfecta voluntad, como Cristo el justo lo hizo. Así que recuerda, hermano, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Mas dice su palabra: no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Así que, hermanos, es tiempo de deleitarnos en la palabra del Señor. Es tiempo de que nosotros vengamos, nuestras acciones, lo que somos, nuestro diario vivir, lo pongamos en las manos del Señor. Amén. Que escudriñemos su palabra. Muchas veces y a lo largo de nuestra vida hemos hecho nuestra voluntad. ¿A dónde nos ha llevado? ¿Verdad? Muchas veces nosotros somos esclavos de la voluntad, ¿verdad? O de la carne, en otras palabras. Tomamos decisiones sin consultar. Y muchas veces fracasamos. Pero su palabra nos lleva a conocer su voluntad, a deleitarnos en su palabra. Es donde nosotros conocemos quién es Dios, su voluntad para nuestras vidas. Es tiempo de morir a nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros ya no somos ni impíos, ni pecadores, ni escarnecedores, porque Cristo nos ha hecho una nueva criatura en Él. Y dice que los impíos no se sostendrán ante el Señor en el día final, pero nosotros sí. ¿Por qué? Por la obra de Cristo.
El justo, amén. Cristo el justo, amén. Así que el Señor conoce nuestros caminos, deleitémonos en el Señor, busquemos su rostro cada vez más, porque Él es fiel y verdadero. Recuerden que el Señor, orando, ¿verdad?, por nosotros, Él decía que nos guardara en su palabra, que nos santificara en su palabra. Es su palabra la que viene y quebranta nuestros corazones. Es donde nosotros encontramos su voluntad revelada a plenitud, totalmente. Lo que el Señor quiere que nosotros seamos está revelado ahí. Amén. La transformación de nuestras vidas está ahí. El poder está ahí. ¿Por qué? Porque es su palabra y nada más. Es su palabra. Nosotros siempre decimos la Santa Biblia. Esa es la palabra de Dios, pero cuando nosotros reaccionamos realmente a lo que quiere decir que es realmente la palabra del Señor, y que ella nos invita a que nos deleitemos en ella, a que pongamos nuestra mirada en ella para que nuestro camino sea prosperado. Pero también nos invita, como lo hacía al profeta Josué, que se esforzara y que fuera valiente. Amén. Que se deleitara y que no se apartara a ningún lado, ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Muchas veces nosotros somos melindrosos a la palabra del Señor. Esta cosa sí, esta no. No, es la palabra del Señor. Todo don perfecto proviene del Señor. Toda dádiva buena viene del Señor. Todo lo perfecto proviene de Él. Amén. Así que nosotros tenemos que escudriñar su palabra. Todo viene a renovar nuestra mente. ¿Por qué lo escribió el Espíritu Santo? Para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Desde el versículo 1 hasta el final de la palabra, el Señor nos invita a deleitarnos en su palabra. Todo tiene un propósito. Amén. Y su propósito en nosotros prosperará. Amén. Porque es su propósito. Así de simple. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Y recordemos, hermanos, que el Señor es fiel con nosotros. Amén.